tardes. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Ya, no podía prender la cámara. Discúlpenme el retraso. Aquí estoy. No, son unos minutitos. Bienvenida, qué gusto. Gracias, igualmente. Bien, pues vamos a empezar. Normalmente hacemos una introducción de la asociación y después, con mucho gusto, vamos a presentarla. Muchas gracias. Claro. Muy bien, pues la mayoría nos conocen, son miembros de ACOM, pero tenemos también ahora invitados, es una sesión abierta, entonces les platico que somos la Alianza de Colegios Multiculturales de México y nuestro lema dice que somos una asociación de escuelas diferentes. Tenemos, pues desde que empezó la pandemia, vamos con la pandemia que iniciamos, y pues nos hace diferente el hecho de que somos una organización enfocada a compartir y no competir entre escuelas. Creo que eso es lo que nos ha dado realmente una gran ventaja a todos los que participamos. Somos socios propietarios y directores generales de colegios y tenemos un intercambio abierto que se ha hecho desde el primer día, en donde creo que ha sido algo pues muy valioso para todos el poder compartir en estos momentos que han sido pues a veces tan difíciles. Y también hemos hecho mucho el tema de pues trabajar en nuestra desarrollo personal como directores, en el desarrollo de las escuelas a través de webinars, de talleres y de conferencias de alto nivel. Estamos también colaborando con las autoridades. Nuestra idea es pues apoyar a la educación en el país y nos caracteriza también la multiculturalidad de escuelas. Somos escuelas bilingües, biculturales, pues de distintos credos, de distintos enfoques, metodologías, pero pues tenemos en común este amor y este deseo de que la educación en México mejore. Somos 62 colegios multiculturales, estamos en 17 estados y representamos a más de 65,000 alumnos. Y pues nuestros 4 áreas de trabajo más fuertes son la alianza con autoridades, la alianza con otras organizaciones, la alianza con conferencistas y asesores de alto nivel y desde luego la alianza entre colegios. Por eso somos Alianza de Colegios Multiculturales. Y como parte de este trabajo que hacemos, de tener conferencias y asesores de alto nivel, llevamos ya 20 webinars, aquí decía 18, pero ya tuvimos últimamente uno y hoy tenemos otro, de marzo del 2020 a la fecha. Y bueno, pues para presentar precisamente nuestros miércoles de ACOM a nuestra siguiente conferencista, le pido a Claudia Rojo, una de nuestras escuelas que fundaron la asociación, nos haga favor de presentar a la doctora Lori Ann. Me permito decir que le escribí varios mails, yo estaba detrás de ella, pero Claudia lo logró y ya la tenemos aquí. Así que pues le cedo la palabra a Claudia y muchísimas gracias, bienvenidos como siempre a los miércoles de ACOM. Muchas gracias, Yona. La doctora Lori Ann Jiménez Fibi siempre estuvo como muy dispuesta, es una persona que de verdad hay que perseguirla, tiene una agenda súper saturada, pero siempre tuvo la mejor disposición de estar ante nuestros colegios. Creo que coincide con nosotros en que la educación es la forma en la que podemos mitigar un poquito el daño de la pandemia y la gestión que ha tenido la pandemia. Ella es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por Harvard University. Recientemente, en enero, publicó con Editorial Planeta un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le damos la bienvenida a la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Gracias, doctora. Perdón. Al contrario, muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Como saben, bueno, yo también he dedicado mi vida a la academia, a la enseñanza, a la investigación. Así que somos muy afines en ese sentido. Desde luego, creo firmemente que el mundo o nuestro país, pues, no puede avanzar si no es con educación de calidad,
que sea, que esté al alcance de una proporción muy grande de la población. Me encanta la iniciativa que tienen ustedes, su alianza y el trabajo que hacen, así que me siento privilegiada de que me hayan invitado a participar con ustedes y con mucho gusto hablemos un poquito de esto. Preparé una presentación que voy a tratar de hacer un poquito, no muy cuadrada, sino dinámica, para ver si podemos hacerlo de una forma muy amena. Creo que es importante en este momento tratar de entender con claridad en qué punto de la pandemia estamos, hacia dónde vamos. Es decir, tenemos, por desgracia, tenemos un discurso que proviene de la autoridad en donde no hay mucha claridad. Es decir, se entiende siempre un discurso triunfalista, con mucha demagogia, desde luego, vamos bien, vamos de salida, ya vacunamos a mucha gente, qué sé yo, pero ¿cuál es la verdad de esto? Y sería muy importante que pudiéramos entenderlo a cabalidad. En particular, en lo que hacen ustedes, lo mismo me atañe, igual en la Universidad Nacional Autónoma de México, es imperativo, es decir, que los alumnos regresen a clases. Nunca debió haber sido considerada la educación como una actividad no esencial. Es decir, la educación es una actividad esencial. Y no debimos haber entrado en este círculo vicioso de cerrar actividades y siempre cerrar primero las escuelas. Si la pandemia se hubiera controlado adecuadamente y se hubiera gestionado como debió gestionarse en nuestro país, no hubiera sido necesario cerrar las escuelas. Otros países así lo han demostrado, se puede tener las escuelas abiertas, se puede tener educación funcionando, y no solo por periodos de tiempo cortito y después parar, sino tener las escuelas abiertas durante periodos de tiempo prolongados, terminar ciclos escolares, etcétera, incluso con la pandemia. Lo que no podemos es normalizar la tragedia que estamos viviendo y entonces hacer de cuenta que podemos regresar a la escuela simple y sencillamente porque ya nos cansamos o porque ya fue mucho tiempo, ¿no? O porque los niños se la pasan en el Nintendo. Eso es el tipo de discursos que nos han dicho. Estos no son motivos para volver, porque lo que está en juego es la salud y la vida de la gente. Es decir, no solo del alumnado, también de los profesores y más allá de eso, de toda la gente que labora en los planteles escolares. Pero además, esto está poniendo el retorno a las actividades sin las medidas necesarias para controlar la propagación de los contagios de COVID-19, pone en riesgo a todos y pone en riesgo incluso a las familias a donde regresan los maestros, los trabajadores que están en la escuela y los alumnos. Entonces, necesitamos empezar a hablar más allá de cuándo se va a acabar la pandemia, porque no hay fecha. Es decir, esto ha sido uno de los errores principales que se ha tenido en nuestro país, es tratarle de poner una fecha de caducidad a la pandemia, ¿no? Y decir, nada más que pase el verano o la Navidad o la Semana Santa o nada más que baje esta ola. No, es decir, la pandemia no se va a terminar hasta que podamos tener muy bien controlada la propagación del virus a través de medidas preventivas y desde luego a través de la vacunación. Pero estos son la vacunación, que sin duda es una de las herramientas fundamentales que nos pueden llevar a ver terminada la pandemia. Esto no es algo que se da en el corto plazo. Ahorita quiero platicarles un poquito de las diferencias de cómo es el virus en el que estamos tratando actualmente. Es un virus notablemente diferente al virus con el que iniciamos la pandemia, y esto vuelve muy difícil que la vacunación tenga ese efecto inmediato, mágico, milagroso que todo el mundo esperó cuando se empezó a vacunar. Entonces, la vacunación hay que verla en el contexto con sus limitaciones y saber que la vacunación sí es una herramienta esencial para que podamos ver el final por lo menos de la emergencia que se vive con la pandemia, pero esto va a llevar tiempo, y llevar tiempo significa necesitamos encontrar
la forma de tener las actividades humanas, de regresar a las actividades educativas, desde luego, productivas, económicas, culturales, ¿no? A pesar de la pandemia, y saber cómo esto lo podemos hacer de manera segura, ¿no? O tan seguro como sea posible. Entonces, para eso, pues sin duda la educación. Entonces, permítanme, déjenme compartir pantalla. Ya. Listo. Muy bien, creo que primero nada más aterrizar un poquito de en dónde estamos en términos generales en relación a la pandemia. Se ha hablado tanto de números que yo creo que se ha producido o provocado una desensibilización general en la población. Cuando teníamos pocos contagios o la pandemia iniciaba, es decir, se decía murieron 10 personas hoy y esto era escandaloso, ¿no? Cuando llegábamos a 100 parecía una catástrofe terrible. Rebasar los 400, que es más o menos el número de personas que perdieron la vida durante el último sismo, el segundo del 19 de septiembre, que tuvimos alrededor de 400 personas, parecía qué barbaridad, ¿cómo podemos tener a tanta gente muerta, ¿no? Después llegamos a 1000 y de ahí a 10,000 y de ahí a 100,000 y ahora 200,000 y bueno, vamos en cifras oficiales a llegar a 300,000. En cifras reales estamos por llegar a 600,000. Bueno, pero las cifras, creo que ya la numeralia no sensibiliza más a nadie porque se ha caído en esta situación de, no sé si es normalizar. Yo tengo esperanzas, ¿sí? Quiero pensar que las autoridades no han ganado hasta ese punto, ¿verdad? De provocar una normalización de una tragedia prevenible. Es decir, lo que está aconteciendo en nuestro país es muy grave. Somos el cuarto país a nivel mundial en términos de, simplemente en cifras oficiales, que sabemos que tienen un subreporte muy grande, de defunciones. El día de ayer simplemente murieron 700 personas. A este ritmo de que se estén muriendo entre 500 y 900 personas por día, esto no es sostenible, esto no es normal. Es decir, la primera parte de la pandemia, sin duda, era muy complicado hablar de muertes prevenibles, ¿no? Por ahí Amnistía Internacional sacó una publicación a finales del año pasado en donde trataron de hacer una estimación de cuántas, si en México hubiera gestionado adecuadamente la pandemia, con pruebas diagnósticas suficientes, con rastreo de contactos, con estrategias para el aislamiento selectivo de los pacientes o de los casos que se presentaban de infecciones y demás. Hicieron un cálculo por allá que alrededor de unas 150,000 personas hubieran podido prevenirse. Es un poco difícil entender de dónde Amnistía Internacional sacó esos datos entonces, porque esto fue a principios, eran datos sobre el primer año de la pandemia, sobre el 2020. En este momento sí es fácil decir cuántas muertes son prevenibles. Hoy COVID-19 es una enfermedad prevenible. Es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, es prevenible a través de las medidas adecuadas de prevención de la infección, a través de medidas adecuadas de tratamiento oportuno de la enfermedad. Entonces, las muertes por COVID-19 hoy, por ejemplo, personas como Anthony Fauci, quien se encarga o lidera el esfuerzo de control de la pandemia en Estados Unidos, el doctor Fauci repite que más del 90% de las muertes que se dan por COVID-19 el día de hoy son muertes prevenibles, ¿no? No sé si sea 90 o 95 o 98%, pero un número muy importante que rebasa el 80-85% de las muertes que hoy se dan por COVID-19 deben ser consideradas como muertes prevenibles. Entonces, en un país en donde se siguen muriendo entre 500 y 1,000 personas todos los días, de una enfermedad prevenible, ¿sí? Esto no es aceptable. Hoy, el número de personas
que podemos aceptar que se mueran de COVID-19 es exactamente cero, ¿sí? Y necesitamos aspirar a eso, que es algo que se podría hacer mientras tuviéramos la estrategia adecuada para llevarlo a cabo, ¿no? Nada más quiero tratar de sentar un panorama, y no voy a hablar mucho de cifras y todo esto porque la intención de la plática es otra, pero quiero nada más poner esta, es una gráfica que con base valga la redundancia, la base de datos oficial de la Secretaría de Salud Federal sobre defunciones diarias o semanales, estas son defunciones semanales que se han dado a lo largo de la pandemia. Hoy reconocemos 3 olas o 3 repuntes de contagios y de defunciones que se han dado en nuestro país. Esta primera que empezó pues con los primeros casos que se reportaron en nuestro país, que fue por allá de febrero de 2020, y terminó más o menos en octubre, principios mediados de octubre del año pasado. En esta primera parte de la pandemia, en el primer repunte, duró 33 semanas. En esas 33 semanas murió el 35.5% de la gente que ha muerto durante toda la pandemia, y no hablo de cifras reales en el exceso de mortalidad, estoy hablando solamente de las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Es decir, 97.985 personas murieron en esta primera oleada. La segunda ha sido sin duda la más letal, si bien no ha sido, es el repunte actual, en donde se ha dado la mayoría de los contagios. Es decir, el repunte actual es donde hemos visto más contagios de los repuntes anteriores, pero no defunciones, y esto afortunadamente, desde luego, nada más que esta ola no se ha terminado, ¿no? En 33 semanas fue más o menos el 35% de la gente que ha muerto en cifras oficiales. La segunda oleada casi el 50%, es decir, el 48.6% de todas las defunciones se registran en el periodo que comprende la segunda ola de contagios, que va más o menos de principios de octubre alrededor de mediados de mayo de este año, ¿no? De ahí a principios de junio empezamos a tener esta otra oleada, pero cuando las autoridades han dicho que ahora va a haber muchas infecciones pero pocas muertes porque tenemos mucha vacunación, etcétera, etcétera, este es un discurso demagógico muy a todo dar, ¿no? Que tiene bastante efecto en quien escucha sin hacer un análisis crítico de lo que se está diciendo, ¿no? Esto es pues demostrablemente falso. En este repunte que lleva solo 20 semanas hasta el momento, ¿no? Se han muerto más de 40,000 personas. 40,000 personas. Es decir, esto no es aceptable. No es aceptable en un periodo de la pandemia en donde el 90% de estas defunciones se hubieran podido prevenir si tuviéramos implementadas las medidas necesarias para evitarlo, ¿no? Entonces, y esta pues sigue todavía, ¿no? En fin, esto es para ilustrar. Ahora viene el invierno. Con el invierno vienen entrando, no solo sigue activo COVID-19, sino que ya entramos a la temporada de los virus respiratorios estacionales. El año pasado esto no pareció representarnos un problema grave. El año pasado, de hecho, fue un año como muy sui generis, en donde prácticamente no hubo influenza, y no solo en México, sino en todo el hemisferio norte, y de hecho tampoco en el hemisferio sur cuando a ellos les tocó su temporada, ¿no? La temporada de los virus estacionales, invernales, ¿no? No tuvimos ese conflicto, aunque estuvimos muy preocupados de que ocurriera como una sindemia en donde estos virus, la influenza, entre otros, que afectan en esta temporada que estamos por entrar en ella, se juntaran con COVID-19. Entonces, el invierno del año pasado, en realidad había mucho menos movilidad en las personas, en las actividades que se tenían. Aquí en México, la política que se ha seguido es a partir de que se empezó a vacunar, se dejó de tomar cualquier otra medida de prevención. Se abre y literalmente es una estrategia de voy derecho y no me quito. Si se mueren 1,000 personas al día, vamos a tratar de ignorarlo y vamos a tratar a tirarle al olvido y a la normalización. Así es como pasa aquí, ya ni modo, ¿no?
Esto creo que ninguno de nosotros debemos, por ninguna razón, causa o motivo, aceptar esta normalización de algo que no es normal, que no deberíamos jamás de aceptar, ¿no? Pero bueno, entonces había mucho menos movilización, ahora hay mucha movilización, es decir, la gente está prácticamente haciendo su vida normal, y entonces se prevé que sí va a ser muy diferente este invierno que el invierno anterior, ojalá que estemos equivocados y no sea así, pero se prevé una nueva ola en las próximas semanas o tal vez un mes o mes y medio, se prevé una nueva ola. Según los cálculos que mi colega, el doctor Arturo Erdely, quien es doctor en ciencias matemáticas, y él ha seguido el avance de la pandemia desde su especialidad, la estadística, de forma muy puntual, desde el principio de la pandemia hasta ahora, día con día. Él estima que va a haber tal vez un repunte, piensa que este repunte debería ser menor que el que acabamos de vivir. No hay certeza, ese es el detalle, no hay certeza. Y nosotros, bueno, quienes estamos en una posición de elegir cuáles son las estrategias que se van a seguir, por lo menos dentro de nuestro pequeño núcleo, ¿verdad? Nuestra aula, el aula en donde impartimos clases, el laboratorio donde trabajamos, la escuela en donde dirigimos, qué sé yo, ¿no? Quienes podemos impactar sobre comunidades pequeñas, medianas o grandes, necesitamos tener una buena conciencia de cómo podemos sí tener actividades, pero hasta dónde podemos llevar a cabo esas actividades y cuáles son las herramientas de las que tenemos que abrevar para que estos retornos y la movilización y sobre todo el regreso a clases se vuelva seguro de forma permanente, ¿no? Vamos a necesitar, el mensaje que quiero dejar claramente con esto es lo siguiente: la pandemia no se ha terminado y no está cerca de terminarse. Estamos en un periodo de mucha incertidumbre y ahorita quiero tratar de explicar por qué. Hemos estado cada vez rezagándonos más en términos de la vacunación. Hay países que, como vemos, pues no sé, los Emiratos Árabes, claro, es un sitio muy pequeñito, pero en Emiratos Árabes el 93% de su población general ya está vacunada, ¿no? De ahí el 82% tienen esquemas de vacunación completos. Lo que ven en esta gráfica es el porcentaje sobre el total de la población, ¿eh? Es importante señalarlo, no sobre los adultos, como se trata de hacer aquí para vestir de rosa un poquito las cifras, ¿no? Sobre el total de la población, como debe ser, es lo que está aquí. En verde, más oscuro, lo que tenemos son esquemas completos de vacunación, esquemas parciales en el verde más claro. Estábamos avanzando bien al principio, lo que tuvimos fue hubo mucho ímpetu y motivación para vacunar rápido antes de las elecciones, y lamentablemente pues es una tristeza, ¿no? No somos el único país donde pasa, sin duda, no hay que ser ingenuos tampoco, ¿verdad? Esto pasa en muchas partes, y una de las tragedias principales que se ha tenido durante la pandemia es precisamente esa, que este problema, que ha sido la peor crisis sanitaria que la humanidad ha vivido en el último siglo, ha estado encabezada principalmente por políticos y no por gente académica y de ciencia. Entonces, igual cuando Donald Trump manejó de forma anticientífica la pandemia en su país, pues en su bolsillo se llevó a más de 400,000 vidas, ¿no? Aquí pues es la misma situación, y en Brasil y en muchas otras partes. El problema es el manejo político de algo que debería permanecer al margen de la seriedad y la objetividad científica, académica, etcétera, ¿no? Y no política. Pero bueno, en fin, aquí se tuvo el estímulo de que venían las elecciones, se vacunó mucho y muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pasando las elecciones se ve cómo declina inmediatamente la cantidad de vacunas que se ponían por día. Después venía la consulta popular, bueno, otra vez vamos a vacunar mucho, y después cae el interés y dejamos de vacunar bastante. Total que entre el ir y venir y la conveniencia y pues intereses del gremio político de nuestro país, la vacunación, la historia final es que la vacunación hemos ido quedando cada vez más rezagados. En este momento, porque el virus que nos infecta es la variante Delta del virus SARS-CoV-2, ¿no?
La variante Delta vino a cambiar muchas cosas de lo que ya creíamos entender sobre el virus, la enfermedad que causa. Entre otras, ahora tenemos una enfermedad que es mucho más transmisible a la enfermedad que nos infectaba. Sí, perdón, se abrió un micrófono y tengo un feedback espantoso acá. Ya, creo que ya. Bien, estaba yo diciendo, finalmente hemos sido, sobre la variante Delta. La variante Delta entonces ha cambiado muchas cosas porque tenemos ahora un virus que es mucho más contagioso al virus que nos infectó durante la primera parte de la pandemia. Entonces, pero muchas veces, es decir, el virus original que salió de Wuhan, se estimaba que una persona contagiada en promedio contagiaba a 2 personas más, ¿no? Actualmente se estima, en esa misma estimación, una persona contagiada se cree que en promedio infecta a entre 6 y 8 personas más. Esto quiere decir que ahora estamos lidiando, si antes lidiamos con una enfermedad en donde requeríamos tal vez tener al 75% de la población vacunada para conferir protección realmente contra la enfermedad a toda la comunidad, ahora tenemos una enfermedad que es más contagiosa que la varicela, ¿sí? Y que entonces requerimos tener cerca del 93% de la población, 93-94% es la última estimación, para que la vacunación sí infiera sobre la transmisión del virus. Actualmente la vacunación está controlando la mortalidad, es decir, está disminuyendo la mortalidad por COVID-19. La vacunación está teniendo un efecto muy importante en proteger a la gente de padecer la enfermedad de forma grave, en disminuir las hospitalizaciones y disminuir la muerte, desde luego. Pero la vacunación no nos está hoy, en realidad, no está impactando de forma importante sobre la transmisión. Entonces, para que sí impacte sobre la transmisión, se requiere que tengamos como al 93% de la población vacunada. Estamos muy, muy lejos de ahí. Ahora también una cosa adicional, que la variante Delta requiere esquemas completos de vacunación para que podamos considerar a una persona protegida inmunológicamente. Entonces, solo podemos confiar actualmente en que el 34% de la población mexicana está vacunada. Esto nos deja pues a más del 66%, ¿verdad?, de la población sin vacunas, sin protección. Y entonces, pues no estamos en la mejor situación con las vacunas. Las vacunas, y ya de acuerdo con los intereses cambiantes de los políticos que manejan la campaña de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, y etcétera, pues la vacunación va a ir avanzando. Esperemos que no ocurra nada grave en el Inter, ¿verdad? Porque sí, es una carrera contra el tiempo, es una carrera entre vacunar y la generación de nuevas variantes del virus. Entonces, no es que también podamos llevarla tan tranquila, ¿no? Pero bueno, la vacunación va a ir avanzando como la vacunación va avanzando, pero definitivamente no podemos esperar a llegar a como está Emiratos Árabes hoy en términos de vacunación para hablar de regreso a las escuelas y demás. Entonces necesitamos educación y educación para saber cómo podemos tener educación funcional con riesgo bajo de transmisión de esta enfermedad. Entonces, y no estar esperanzados, bueno, pues mientras los maestros estén vacunados, es una falacia, ¿no? Cuando se ha dicho, pues si los maestros están vacunados, ya podemos regresar a la escuela. No, no es así. Es decir, incluso si los alumnos están vacunados, ayuda, sí, claro, ayuda, pero no es una cosa por la otra. Las medidas preventivas, las medidas para prevenir la transmisión del virus, son medidas que deben estar implementadas y estar en acción permanente, independientemente de el porcentaje de los académicos que estén vacunados y del estudiantado vacunado. Es decir, aunque fuera el 100%, esto no nos exime de tener en pie las medidas preventivas que sean conducentes a disminuir la transmisión de esta enfermedad. Este ha sido uno de mis conceptos más importantes, que creo que necesitamos educar para saber que esto es equivocado
Y trato de ilustrar aquí esto, ¿no? La estrategia epidemiológica integral es lo que necesitamos. Y con esto no quiero decir que esto solo lo puede llevar a cabo el gobierno o los epidemiólogos o los especialistas. Es cuestión precisamente de educación. Saber lo siguiente, saber que la prevención de la transmisión de este virus es la forma más eficiente, efectiva y económica de lidiar con este problema. Entonces, cuando se habla, bueno, pues es que vamos a hacer muchas pruebas. Claro, los colegios, las escuelas que puedan instituir una rutina de búsqueda intencionada de casos dentro de los planteles, hacer esto de forma activa como lo están haciendo muchos colegios en Europa, en algunos países europeos y en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto muy bueno, qué bueno, sí, claro, esto tiene que ser parte de la estrategia, la realización de pruebas y toda esta cosa, sí, pero vamos a decir, es mucho más efectivo no pensar en dejar que los contagios ocurran y entonces ir tras ellos para ver cómo detenemos la propagación, ¿no? Sino y cómo contenemos los brotes. Es mucho más efectivo y mucho menos costoso invertir en educación sobre el uso de cubrebocas, sobre la ventilación de los espacios cerrados, sobre la importancia del distanciamiento y las limitantes del distanciamiento social, ¿no? Y este tipo de cosas que es decir, siempre será más económico y mucho más efectivo invertir en el uso correcto de cubrebocas de buena calidad y la ventilación, vigilancia de la calidad del aire, la filtración del aire en los espacios cerrados. Esto son inversiones que son una fracción minúscula de lo que se necesita invertir en el siguiente escalón, vamos a decir, ¿no? Es como una cascada, en donde yéndonos para abajo cada vez se nos cierra la ventana de oportunidad de controlar el problema y a la vez se incrementa el costo para llevarlo a cabo, para implementarlo y ser efectivos en el control en eso, ¿no? Entonces, el siguiente paso es la detección temprana y la contención de la enfermedad, es decir, aquellas transmisiones que no se hayan podido prevenir, pues aquí lo más importante es detectarlo lo más temprano posible y contener el brote antes de que se propague, ¿no? Hablo ahora de que se disperse la enfermedad, ¿no? Entonces, y esto se controla desde luego con pruebas diagnósticas, rastreos de contactos, búsquedas intencionadas de casos asintomáticos. Todo esto son cosas que las escuelas pueden y deben implementar, ¿no? Hay maneras, estrategias de hacer esto a costos reducidos y de forma logísticamente menos complicada y que se pueda hacer. Las escuelas deben enfocar su atención en el control de COVID-19, en la prevención de la transmisión, la detección temprana y la contención de la enfermedad. Esto es básico y estas medidas tienen que estar en pie, en puerta, implementadas y funcionando permanentemente. Esto es indistinto si los profesores están vacunados y ya lo dije, ¿no? Entonces, esta parte es aislar inmediatamente a los infectados. Hubo mucho lástima que no prospera en nuestro país la voz académica y más científica de muchos que estamos queriendo finalmente no tanto criticar, sino hacer un cambio, o sea, que la crítica generen cambios que sean positivos a esta terrible situación que se vive, ¿no? Entonces, pero no hay, no se recibe de esa forma, ¿no? Lamentablemente. Por ejemplo, los lineamientos que la SEP sentó, ¿no? Decían, si el maestro tiene sospecha de estar contagiado y ya está vacunado, no es necesario que se aísle. No, ¿cómo no? Eso es el principio fundamental. Necesitamos detener los contagios en la puerta, necesitamos impedir. ¿Por qué? Porque si esto se va, no queremos cerrar la escuela completa, ¿verdad? O sea, esto se puede manejar sin necesidad de hacer cierres de planteles enteros por brotes muy bien detectados, controlados y contenidos
a tiempo en una aula o dos, ¿no? Entonces, y eso tiene que manejarse de forma así, puntual, para que el resto de la escuela pueda seguir operando, ¿no? Entonces, pero para eso se necesita tener, pues primero, la información correcta y, desde luego, implementar las medidas para detección temprana, rastreo, búsquedas, aislamiento, cuando sea necesario controlar la movilidad. Desde luego, lo de la migración es como a nivel país, ¿no? Y mantener siempre una vigilancia importante de los brotes, y a nivel país, pues desde luego que se necesita adicionalmente tener vigilancia de los hospitales, la capacidad hospitalaria y las mutaciones que va teniendo el virus conforme evoluciona, ¿no? Entonces, de ahí el siguiente nivel para el control de la pandemia, que claro que esto ya no es necesariamente algo que se deba o se pueda o haya necesidad de implementar dentro de las escuelas, pero es parte de la educación que necesitamos tener, porque esta enfermedad llegó para quedarse, ¿sí? Se ha por ahí hablado mucho de este virus se va a convertir en un virus estacional. No es así. Este virus nunca va a ser estacional. Este virus va a ser más como el sarampión o la polio, ¿no? Ya es más como el sarampión o la polio, y así va a seguir siendo. Es un virus que ahí va a estar cuando tengamos una proporción, y esta enfermedad va a seguir activa, ¿no? Ahora, cuando tengamos una proporción muy importante de la población vacunada masivamente, entonces veremos a esta enfermedad como hoy vemos el sarampión o la polio, que sabemos que son enfermedades que ahí están, que son enfermedades muy graves, potencialmente letales, pero pues no andamos por el mundo preocupados porque sabemos que desde muy temprana edad estamos protegidos a través de la vacunación, ¿no? Tarde o temprano así vamos a ver a COVID-19, y entonces veremos, o vendrán alguna cura, realmente una cura contra la enfermedad, que entonces nos haga ver de otra manera a la enfermedad. Pero mientras es que nuestra normalidad hoy implica esto: cómo convivimos con el virus sin morirnos, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces hay que sí vivir, sí, pero vivir disminuyendo el riesgo, desde luego, ¿no? Y esto es permanente. Es decir, la falacia más grande y una de las más dañinas ha sido esta noción equivocada de ya va a pasar, o nos podemos aguantar, ya nomás es el último estirón. Es que cuando hablamos nos podemos aguantar, es que cada día se están muriendo 1,000 personas. O sea, no es que nos podamos simplemente va el último estirón, no. Todos los días hay que tener la intención de detener la propagación de este virus, todos los días. Y si hay una normalidad en la que estamos, es esa es la nueva normalidad. Entonces, y finalmente la hospitalización, ¿no? En lo que COVID-19 se controla con estos primeros tres. La hospitalización es un último recurso en donde se pierden muchas vidas, ¿no? Entonces, necesitamos implementar esto y educar para saber, en lugar de tener este estira y afloja de, yo no me quiero poner un cubrebocas, o ¿cuándo puedo ir otra vez al teatro normalmente, no? No, necesitamos acondicionarnos mentalmente y saber ahorita nuestra normalidad para hasta quién sabe cuándo, Es decir, podría ser, si no pasa algo más grave, como que surjan mutaciones que vuelvan a inservibles las vacunas o algo por el estilo, ¿no? Tal vez estamos hablando de cuestión de 1 año o 1 año y medio para ver el fin de la pandemia. Si pasa otra cosa peor, podríamos estar hablando de bastantes más años, pero necesitamos toda la inversión que se haga hoy para detener la propagación de este virus. Es una inversión inteligente que va a servir y a redituar mucho en los años por venir. Esto podría ser, no sabemos si ahora vamos a entrar en una cadena de nuevos virus que hagan lo que hizo COVID una y otra vez, o si no vamos a volver a ver una pandemia como esta hasta otra vez dentro de un siglo. En cualquier caso, necesitamos estar preparados para ello. Así que cuidar los ambientes, por ejemplo, escolares, la calidad del aire que se respira dentro de las escuelas, este tipo de medidas, y saber, bueno, si retornara un virus que vuelve a ponernos en este riesgo, pues ya sabemos cuáles son las medidas que necesitamos tomar. Estamos acostumbradas a ellos, ya no le tenemos pánico, no renuencia y etcétera, ¿no? Entonces,
necesitamos tener esto implementado y eso es la normalidad. No es, esto lo he dicho varias veces, pero creo que es importante recalcar, ¿no? No tiene nada de triste esto, es simplemente la realidad y hay que afrontarla así. La pregunta no es cuándo vamos a poder ir al cine sin cubrebocas. Aquí, aquí lo único que necesitamos mentalizarnos es saber que nuestra normalidad actual es vamos a ir siempre al cine con cubrebocas, punto. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta nuevo aviso, y eso puede llevar mucho, mucho tiempo más, ¿no? Entonces, los objetivos de poder hacer esto, implementarlo, educar a la gente para saber la importancia de llevarlo a cabo, es para prevenir la enfermedad y la muerte, desde luego, eso en primera instancia es intuitivo, ¿no? Y proteger las actividades humanas, porque esto que en nuestro país y en algunos países europeos se trató de hacer al principio, pues sí, terminó siendo así, ¿no? Aquí lo que se hacía es utilizar un supuesto semáforo epidemiológico para decir, bueno, que fluya, ¿no? Que se infecte quien se va a infectar, bueno, y si se pone muy mal, muy mal, muy mal, entonces vamos otra vez a confinarnos. Y cuando el semáforo epidemiológico se empezó a utilizar no como una medida de vigilancia y de información, sino como una supuesta estrategia contra la pandemia, pues todo se fue, es decir, todo se estropeó. ¿Por qué? Porque el semáforo solamente nos decía cuándo teníamos que volver a confinarnos, y los confinamientos no son una estrategia de salud pública, es decir, debemos evitarlos a toda costa, necesitamos detener la enfermedad, y esto se hace con este tipo de medidas, más no con los confinamientos, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando aquí es que nos vamos a los extremos por la ignorancia de nuestras autoridades o la renuencia que tienen las autoridades para llevar bien el control de esta situación, ¿no? Que es, por un lado era, no, confínense, cierren todo, no hay negocios, no hay escuelas, no hay nada, no hay cines, no hay teatros, todo el mundo confínense. Bueno, ya, cuando empieza a cambiar el semáforo, entonces todo el mundo salga, sí, y entonces otra vez todo el mundo se vuelve a infectar y otra vez confínense. Lo que terminó sucediendo es, dijeron, no, pues esto es insostenible, y claro, es insostenible. No le pueden, ¿cuántas veces le pueden decir al gremio de los hoteleros que necesitan cerrar todos sus hoteles? Es decir, ¿cuántas veces puede hacer eso nuestro país sin que se vaya a la quiebra toda la industria turística, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pueden decir a los restauranteros, cierren, ¿no? Se hizo 2 veces o 3, y a la tercera los restauranteros decían, abro o me muero de hambre, ¿no? O sea, es decir, voy a abrir porque así es mi... Pues sí, tienen toda la razón. Esto no, claro, no era sustentable, ¿no? Y entonces lo que termina pasando ahora es que ya mejor todo lo mandaron a volar. Ahora hagan lo que quieran, salgan y todo mundo, y vamos a la escuela y llueve, truene o relampaguee, ¿no? No se trata llueve, truene o relampaguee, se trata de volver a las escuelas de forma sustentable, precisamente, que podamos tenerlas abiertas, porque sabemos que las escuelas no son lugares seguros, por más que la demagogia nos quiera repetir ese discursito, ¿no? Ningún lugar cerrado en donde la gente permanece durante periodos de tiempo prolongado en ese sitio son lugares seguros. Estos son sitios de supertransmisión, sin duda. Entonces las escuelas pues, son lugares de supertransmisión, pero las podemos convertir en lugares muy seguros. Entonces no es que nos hagamos ilusiones de que son lugares seguros. No son lugares seguros, pero las podemos hacer lugares seguros. Y esa tiene que ser la meta, ¿no? Para proteger nuestras actividades humanas, y algo que también se ha tratado y se sigue tratando de ignorar, pero creo que muchos en el campo científico lo tenemos siempre en mente esto, ¿no? Cuando hablan, ya va a pasar, pero cada día que transcurre y que se siguen reportando 20,000 contagios hoy en un país que casi no hace pruebas, ¿no? En otros países, no sé, ¿no? De 50,000 contagios, otros 40,000, otros 100,000 contagios, ¿no? ¿Cuántos contagios se están dando por día? Cada contagio, detectado o no, es una posibilidad de mutación del virus. Y este virus claramente ya entró en una ruta evolutiva en la forma como va mutando. Entonces sí, estamos a expensas y en alto riesgo de que tarde o temprano este virus encuentre la forma
de evadir la inmunidad que tanto esfuerzo y que realmente ha sido pues un esfuerzo gigantesco de tratar de tener las vacunas en tan poco tiempo y a tanta gente que, si bien todavía no es suficiente, pues se han vacunado a millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, sí, pero seguimos corriendo el riesgo. De ahí que cuando se dice, incluso si fuera cierto, ¿no?, lo que nos dijeron, va a haber muchos contagios, pero pocas muertes. Esto es cierto y sí está ocurriendo certeramente en países como Reino Unido, por ejemplo, en donde tienen a cerca del 70% de la población inmunizada. Y ahí sí se ve sus curvas de contagios y de funciones ya no son en absoluto paralelas, es decir, los contagios van para un lado y las muertes van para otro, ¿no? Y la razón es porque sí, ya alcanzaron un nivel de vacunación en donde ahora sí se ve claramente en los beneficios de la vacunación en términos de la prevención de muertes, pero incluso si los contagios siguen subiendo. Nada más que esta estrategia para México ahorita todavía no funciona, porque como digo, no tenemos ni el 40% de la población con esquemas completos, ¿no? No podemos confiarnos en que a través de la poca vacunación que apenas tenemos, podamos confiar en que poca gente muera. Y esto pues es demostrable viendo que en el poco tiempo que lleva esta tercera ola o tercer repunte, casi 45,000 personas han muerto, ¿no? Entonces, bueno, pero más allá de eso, incluso si se llegara al punto en donde, como Reino Unido, en donde se controlan bien las defunciones, incluso cuando los contagios se disparan, ¿sí? Esto no es una estrategia sustentable, no es una estrategia posible, y la razón es porque incluso los que no se están muriendo, si se deja contagiar a las personas, lo que estamos propiciando es esto, las mutaciones del virus. Y esto se vuelve pues increíblemente peligroso, ¿no? Se vuelve peligrosísimo que el virus siga mutando, ¿no? Hasta el punto en el que posiblemente pueda llegar a evadir las vacunas, y entonces vamos a estar no como al principio de la pandemia, sino en una situación mucho peor, ¿no?, que al principio de la pandemia, porque pues y ahora cómo vamos a generar vacunas y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, para controlar los contagios, esto quiero hacer, sí, no tengo exactamente claro cuánto tiempo esperan que esta charla, cuánto tiempo más tengo para hablar. ¿Me podrían decir nada más para que no me pase? Aproximadamente unos 10 minutos más, doctora, y después algunas preguntas de nuestros afiliados. Por favor. Sí, gracias. Claro. Sí. Entonces, hay que hablar mucho y saber y educar sobre cómo se transmite este virus. Al principio de la pandemia hicimos mucho énfasis en la transmisión por fómites, ¿no? Fómites es esta transmisión en donde en las superficies quedan, vamos a decir, partículas virales. Uno toca esa superficie, se las lleva a las mucosas, ya sea de boca, nariz, ojos, y entonces uno como que se autoinocula y se infecta. Se hizo mucho énfasis en esta vía de transmisión, y de ahí que mucha gente que siguen o no quieren o por alguna razón tienen tanta renuencia a evolucionar. Hoy sabemos que la vía principal de transmisión es aérea, ¿no? Y entonces el virus se transmite, sí, se puede transmitir por fómites, que es a través de superficies y el contacto, ¿no? Por la vía de contacto, vamos a decir. Gotículas, que es más bien, esto se previene con la distancia, que son como gotas grandes que se emiten tal vez visibles, que son visibles. Cuando uno estornuda, cuando uno tose, pero estas son gotas grandes que se proyectan y viajan a una distancia determinada, 1 metro, 1,5 metros, no más, y no se quedan suspendidas, sino que caen rápidamente por su peso y tamaño, ¿no? Entonces, esto vamos a decir, una careta, pues nos puede ayudar contra esto, que son, si lo podemos ver de esa manera, básicamente salpicaduras, ¿no? Salpicaduras.
Entonces y la distancia nos ayuda, y las caretas nos ayudan. Sí, pero estas dos vías de transmisión son muy poco frecuentes. Sabemos que, o por lo menos hipotéticamente, sabemos que podría una persona infectarse con alguna de estas dos vías de transmisión, pero hoy la estimación es que arriba del 99% de las infecciones por COVID-19, infecciones efectivas, se dan a través de los aerosoles, que se generan al momento de hablar, de respirar, de cantar, de gritar, etc. Estos aerosoles se quedan suspendidos en el aire durante periodos largos de tiempo, se concentran y pueden viajar mucho, un recorrido muy, muy largo. Es decir, y hablo 8 o 10 metros, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la distancia, pues sí, la distancia funciona en lugares ventilados y eso nos ayuda con la posibilidad de esto, ¿no? De las gotículas, claro. Pero la distancia en un lugar cerrado que no tiene ventilación, en realidad pues no sirve de nada la distancia, porque una persona sentada en un extremo en una habitación que tiene 8 metros de largo, vamos a decir, una persona sentada aquí y alguien en el otro extremo de la habitación, se podría estar contagiando por los aerosoles que una persona está produciendo del otro lado de la habitación. De ahí que es tan importante protegernos. Esta información, de hecho, les digo, la tenemos en la página de internet de Salvemos Conciencia, es salvemosconciencia.org. No voy a punto por punto porque sería muy tedioso, pero si algo de esta información les interesa, métanse en nuestra página de internet, ahí tenemos todo eso, todo lo que hacemos es altruista, es gratis toda la información, pueden descargar, compartir, etcétera, ¿no? Aquí el punto importante es que necesitamos repetir y repetir. COVID-19 se respira. Y entonces la COVID-19 se respira y la importancia entonces que tiene, es decir, cuando hablamos de lavarnos las manos, de los tapetes sanitizantes o de rociar a la gente con quién sabe qué tipo de desinfectantes y una serie de cosas, estamos hablando de medidas que en realidad no funcionan, no sirven para proteger del contagio. El lavado de manos, pues es un accesorio, ¿no? Es decir, el lavado de manos es la técnica de asepsia, de antisepsia más vieja que conocemos, ¿no? Desde la época de cuando las mujeres se morían de fiebre puerperal en los hospitales, ¿no? Porque los médicos no sabían que había que lavarse las manos. Y el lavado de manos es bueno, es sano, es maravilloso y previene un montonal de cosas, infecciones de muchos tipos y demás, pero no necesariamente es el mecanismo más importante para prevenir con COVID-19. No es que no necesariamente, no es el mecanismo más importante. Entonces, cuando hablamos, pues aquí hay gel y aquí hay gel y aquí siempre vamos a tener gel, pues muy bien, gracias. Sería mejor que tuvieran buena ventilación, que tuvieran purificadores de aire, que tuvieran buenos cubrebocas, ¿sí? Esa es la parte que nos puede ayudar. En términos de los cubrebocas, no me voy a meter tampoco, insisto, la información está en esta página de internet, pueden verlo con detalle. Hoy por hoy consideramos que los cubrebocas que se necesitan utilizar para prevenir la transmisión de COVID-19, sabiendo que hoy el virus que nos infecta es la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Entonces, es de preferencia que utilizar cubrebocas de alta eficiencia, como los KF94, que son coreanos, los FFP2 o 3, que son los que se certifican en Europa, los KN95, que son los chinos, o los N95, que tienen diferentes tipos de certificaciones y demás. Para los niños en las escuelas hay que ver exactamente cuáles son los cubrebocas que pueden ser más cómodos para ellos y que los acepten de mejor manera. En muchos colegios en Estados Unidos se ha aceptado muy bien el KF94, son cubrebocas muy cómodos, con una capacidad de filtración muy alta y en términos generales se utilizan mucho para los niños, ¿no? Los cubrebocas quirúrgicos en realidad tienen muy baja eficiencia en la filtración. Estos no deben ser utilizados en general. Dentro de las escuelas se va a estar mucho tiempo con otras personas en lugares cerrados. Bien importante que se invierta en tener cubrebocas de alta calidad, ¿no?
voy a pasar este video muy rápidamente para que tengan una idea. Los cubrebocas tienen, esto es un cubrebocas quirúrgico, lo que están viendo aquí es un maniquí en donde se le está pasando como un tipo de vapor que genera aerosoles, y con esta luz lo podemos ver, podemos visualizar esos aerosoles. Como ven, en un cubrebocas quirúrgico, la salida de este aerosol es enorme. Lo que necesitamos saber de un cubrebocas es que esto tiene que ser un filtro, es nuestro filtro personal, a través del cual todo lo que inhalamos debe pasar por ese filtro antes de entrar a nuestras vías respiratorias, y todo lo que exhalamos debe pasar por ese filtro antes de salir al exterior, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante que los cubrebocas estén bien ajustados al rostro, que no tengan huecos y que sean de muy buena calidad. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de, este es un KN95. Los KN95 son un material perfecto, de muy alta filtración y demás. No está muy bien ajustado al maniquí, y como pueden ver, hay salida, entonces, de los aerosoles. Necesitamos, para evitar esto, no es importante solo la calidad del cubrebocas, es importante la calidad del cubrebocas y el ajuste de ese cubrebocas, ¿no? Aquí es con un increíble pero cierto, este es un cubrebocas de tela tricapa, y este cubrebocas de tela está fabricado de tal manera que está muy bien adosado al maniquí, o sea, una persona estaría muy bien adosado a su rostro. Es tricapa de algodón o tricapa de poliéster, que son los que se aceptan como de mejor filtración, y se tiene muy buen resultado. Entonces, los cubrebocas de tela tienen la virtud de que estos son reusables, lavables, etcétera, y entonces muy recomendables, y en particular seguramente para los niños también es un cubrebocas que puede ser muy, muy efectivo para uso en las escuelas, ¿no? Siempre y cuando estén bien fabricados. Los de tela y todos los cubrebocas, lo importante es que estén muy bien ajustados al rostro, que vayan desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, que no tengan huecos, ¿sí? O sea, ponerse un cubrebocas aquí en la puntita de la nariz no sirve porque deja huecos a los lados. Tiene que ser desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Y bien ajustados independientemente de cuáles sean, y si se van a utilizar de tela tienen que ser tricapa, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es esto, prevenir la acumulación de aerosoles en los espacios cerrados, y para ello hay una fórmula que es, en realidad es relativamente sencilla y económica, de hecho, que es pues abrir ventanas y puertas. La mejor solución a esto es la ventilación, y si puede haber ventilación cruzada, mejor. Esto, claro, no soluciona todos los espacios, porque no todos los espacios cerrados pueden ventilarse con aire del exterior, o suficientemente con aire del exterior por su arquitectura. Entonces, la ventilación es indispensable. Si no se tiene forma de ventilar de forma cruzada, se pueden ayudar el recambio de aire dentro de un espacio cerrado utilizando ventiladores simples de pedestal o de mesa, viendo hacia la salida, es decir, viendo hacia las puertas o ventanas abiertas para ayudar a este recambio, ¿no? La intención es obtener entre 6 y 10 recambios de aire por hora en todos los espacios cerrados. Y esto se puede monitorear y vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados utilizando medidores de CO2. Desde luego, el uso de cubrebocas tiene que ser obligatorio, de cubrebocas bien ajustados, de alta calidad y bien colocados en todos los espacios cerrados, y aquellos espacios que no se puedan ventilar adecuadamente requieren tener filtros EPA, o donde sean espacios en donde se generan aerosoles, como las clínicas odontológicas, etcétera, en donde el trabajo o la actividad que se realiza en ese espacio es generador de bioaerosoles provenientes del ser humano, ¿no? Entonces, en general, esto se considera que ningún sitio cerrado debe rebasar de 700 a 800 partes por millón de CO2. El CO2 sirve como un indicador de los aerosoles o las partículas que están suspendidas en ese espacio, y nos permiten tener una indicación de cuál es el nivel de riesgo de contagio que hay en ese espacio. Entre más se eleve el CO2, quiere decir que un porcentaje mayor
del aire que hay adentro de esa habitación es aire que ya pasó por los pulmones de otras personas, queriendo decir que es aire que vamos a respirar, el aire que ya fue respirado por alguien más. Y si esa persona está contagiada, estamos respirando su virus. Entonces, esto es muy importante y es una forma realmente muy bien planeada, muy científica, si se le puede llamar así, pues sí, científica, ¿no? De determinar los aforos en los espacios cerrados. Vamos a decir, el aforo, cuando se dice el 30%, el 50%, pues ¿quién dice? O sea, son cifras arbitrarias, son cifras arbitrarias. Se dice 30% porque suena bien, ¿no? 50% porque suena bien, ¿no? 70% porque suena... Sí, pero hay espacios que 30 no sería suficiente, o sea, que 70 no sería suficiente, pues estar solo una persona ahí, ¿no? O ni una, ¿no? Porque la concentración o el riesgo que se genera dentro de un espacio cerrado depende de muchas cosas, depende de su tamaño, de su arquitectura, de la altura de los techos, de que también se puede ventilar ahí, cómo se está ventilando, de tal manera que hay espacios relativamente pequeños en donde puede haber mucha gente y no hay necesidad de controlar el aforo porque es buena la ventilación, la gente utiliza cubrebocas y se mantiene el espacio, incluso pequeño, con muchas personas, en un nivel muy bajo de riesgo de contagio, ¿no? Mientras que otros espacios que posiblemente podrían ser más grandes, pero que tienen mucho problema en términos de ventilación, podría aguantar, en lugar de 20 personas del otro espacio, aguantar solo a 2 o 3. De ahí que es una forma ventilar monitoreando vigilando con monitores de CO2, es una forma de ventilar sabiendo qué tanta ventilación necesitamos, qué tanta es suficiente, qué aforo te aguanta esa aula, esa oficina, ese espacio cerrado, etcétera, ¿no? Entonces, en Sanemos Conciencia lo vimos así, para las aulas, ¿no? En las escuelas. Y con eso termino, hablamos de sitios cerrados inteligentes. Y creo que hoy por hoy necesitamos convertir todos nuestros espacios cerrados, no solo en las escuelas, los espacios cerrados en general que van más allá de los espacios en donde convivimos con nuestra familia cercana, sino que convivimos con otras personas, espacios de trabajo, espacios de convivencia, etcétera. Tenemos que seguir estas reglas. Y esta es la manera más efectiva, más eficiente y más económica de tratar de controlar este problema, ¿no? El uso de cubrebocas, desde luego, esto tiene que ser obligatorio y repito, ya no es el que sea, son cubrebocas de buena calidad, bien ajustados y correctamente colocados, ¿no? Con todo, tiene que ir con todos los apellidos. Usos de cubrebocas siempre en los espacios cerrados, esto debe ser obligatorio, independientemente de quienes estén vacunados o no. 2, ventilar y ventilar, eso es muy importante. Queremos alcanzar entre 6 y 10 recambios de aire en el espacio por hora, eso también ya lo dije. Nos podemos ayudar, como en esta ilustración están las ventanas abiertas, claro. Vamos a decir que este es un aula en donde del otro lado no hay ventanas, entonces no hay ventilación cruzada, ¿no? Entonces se pueden ayudar con estos ventiladores viendo hacia las ventanas y esto facilita y estimula el recambio, ¿no? Entre el aire interior y exterior y mantiene bajo los niveles de partículas en ese espacio. Vigilar con monitores de CO2, siempre tener cuidado con los tiempos de permanencia. El riesgo de un espacio es directamente proporcional al tiempo que permanezcamos en ese espacio, ¿no? Entonces, vigilar la calidad del aire en los espacios cerrados nos puede, además, inferir sobre aforos, tiempo de permanencia y actividades que en ese espacio se pueden realizar con seguridad o no. Entonces, vamos a decir, si las actividades que vamos a realizar son en un coro, ¿no? Si es un coro, pues un coro necesita estar al aire libre, ¿no? O podrían tal vez haber espacios cerrados que pudieran tener suficiente ventilación para soportar los ensayos, vamos a decir, de un grupo, de un coro o de una orquesta de cámara de instrumentos de aliento, ¿no? Qué sé yo, y que lo aguantara bien sin que se eleve demasiado el riesgo de contagio. Pero para esto necesitamos saber, ¿no? Entonces, vigilando. Entonces, distancia sí,
pero ojo, la distancia siempre hay que enseñarla como la distancia sirve siempre y cuando se utilice cubrebocas y esté ventilado ese espacio. Entonces, la distancia sirve si solo y solo si la gente trae cubrebocas y está en un espacio ventilado. Si no, la distancia da perfectamente lo mismo, ¿no? Entonces, bien, y la utilización de filtros EPA o MERV13 que ayudan a disminuir la cantidad, a purificar, esos son purificadores, a purificar el aire dentro de estos espacios. Entonces, creo que lo dejamos aquí. Fue un gusto, muchas gracias por su atención. Y si tienen dudas o preguntas, con muchísimo gusto puedo tomarlas ahora. Pues bueno, doctora, muchas gracias. Mi nombre es Laura Orozco, yo soy socia fundadora de ACOM. Bienvenida de nuevo y agradecemos mucho toda tu sapiencia, ¿no? Lo que pones a la orden de los demás, ¿no? Para poder informarnos y para poder tomar decisiones interesantes en las escuelas, en donde la mayoría de nosotros tenemos educación básica, es decir, desde preescolar, primaria, secundaria y prepa. Entonces, pues aquí verás que la información que tú nos brindas pues es muy importante. Pues hoy aprendimos muchas cosas interesantes, ¿no? Que la prevención es importantísima con lo que tú nos acabas de platicar. Los medidores de CO2 son muy útiles. La ventilación, la detección temprana, ¿no? El tener la virtud de poder establecer estos grupos y determinar a ver qué hacemos con ellos. La atención médica también, ¿no? La atención médica oportuna, no esperarse en su casa hasta que ya no haya lugar en un hospital, ¿no? Lo que de alguna manera nos platicó la persona que dirigió la pandemia. No salgas de tu casa a menos que ya estés muy mal. Puedes llegar a un hospital pues a que no te atiendan y a que seguramente mueras en la camilla o en el área de urgencias, ¿no? Y bueno, muy agradecidos con eso. Tenemos algunas preguntas, doctora, te queremos preguntar. Claro. Mencionaste una gráfica con países que tienen un porcentaje alto de su población y hablabas de población total. ¿En esos países vacunaron niños? En muchos países sí están vacunando activamente niños, claro. Hasta ahorita solo hay autorización para vacunar a la población entre 12 y 17 años en menores de edad. Parece que en las próximas semanas ya viene la autorización para poder vacunar con Pfizer y quizá también con la vacuna de Moderna a la población de 5 a 11 años. Esto todavía no se da esa autorización, pero ya se tiene, y se tiene desde hace ya bastante tiempo, la autorización para hacerlo con Pfizer y con Moderna de la población entre 12 y 17 años. Esa solo puede ser con esas dos vacunas ahorita. El de 18 en adelante puede ser con cualquiera, ¿no? Pero sí, claro, estas poblaciones, vamos a decir, aquí la situación esta de no querer vacunar a los niños en nuestro país es realmente lamentable, ¿no? Yo, justo antes de entrar a la conferencia, estaba en una entrevista en la radio y ayer sacaron esos lineamientos de qué niños van a poder acceder a la vacuna, ¿no? Pero están hablando de 1 millón de niños, de 1 millón, 1,5 millones de niños. Pero según los datos del INEGI, ¿no? Ese grupo de edad que va de 12 a 17 años son más de 13 millones de niños. Y cuando hablan, solo vamos a vacunar a aquellos que tengan alguna enfermedad preexistente, tarde o temprano esto no sirve. Necesitan vacunar a todos los niños que sean elegibles para ser vacunados. Y esto es simplemente en nuestro país, miren, necesitamos al 93% de la población vacunada, ¿ok? Pero en nuestro país los menores de edad representan el 30% de la población. Es decir, de 0 a 17 años, el 30.3% de la población mexicana en nuestro país, de acuerdo con las cifras del año pasado del INEGI, son menores de edad. Entonces, simple y sencillamente nunca vamos a llegar a ese punto si no incluimos a los menores de edad en las estrategias de vacunación. Así que se va a tener que hacer tarde o temprano, y ojalá fuera más temprano que tarde, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo crees tú que haya vacunación para niños en México? Pues según lo que dicen ahorita las autoridades es que nunca. Es decir, lo que dijeron las autoridades es que no pretenden vacunar a los niños, no se va a vacunar a los niños, ¿no? Creo que ahorita la intención de vacunar al 1 millón o 1,5 millones de niños es que
cuesta mucho trabajo entender de dónde salió esa cifra, ¿no? De 1 millón o 1,5 millones, porque son 13 millones en el grupo de 12 a 17 años, ¿no? Y entonces se ha venido diciendo, uy, somos un país donde hay muchísima diabetes infantil, obesidad infantil, qué sé yo, ¿no? Entonces, si hay muchísima, pues suena como que 1 millón no va a ser suficiente para los 13 millones que están en ese grupo de edad, ¿no? Parece que después de que se tuvo el mal tino de decir, es que cada niño que se ampare y reciba una vacuna le está quitando una oportunidad a una persona con más riesgo de morir de COVID-19. Como que hubo tanta, de rabia contra ese discurso, ¿no? que se dio, que creo que es una estrategia como para tratar de controlar el problema, ¿no? No, ya, sí, ok, vamos a vacunar a 1 millón, porque ¿de dónde sale 1 millón? Es decir, hay una base de datos que nos diga, incluyen 44 enfermedades diferentes según la Secretaría de Salud. Son 44 enfermedades diferentes que incluyen insuficiencias renales, hepáticas, respiratorias, desde luego toda la parte endocrina, diabetes y otro tipo de enfermedades endocrinas, obesidad, es decir, son 44 enfermedades diferentes. ¿Cómo saben que alcanza 1 millón? Y si hay 2 niños obesos o 2 niños con diabetes, ¿cómo pueden escoger entre uno y el otro no? Es decir, esto no es sustentable, ¿no? O sea, necesitan vacunar a todos los niños. Según dijo la autoridad, nunca, ¿no? Los niños no se necesitan vacunar porque ellos no se mueren, o no se mueren muchos, ¿no? Pero como dije al principio, nosotros o ustedes, ¿no? Que están en contacto cercano con poblaciones de menores de edad, y creo que me entenderán perfectamente esto, ¿no? Lo dije en la población en general, pero esto es particularmente en los niños. O sea, el número de niños aceptable que se mueran de esta enfermedad prevenible es 0. Cuando dicen las autoridades es que no se van a morir muchos, pues yo me pongo a temblar, porque ¿cuántos no son muchos, oiga? Porque en algún momento no se les hizo mucho pensar que eran 6,000, 8,000 muertos. Así empezamos la pandemia, con la aceptación de que se iban a morir entre 6 y 8,000 personas, y después el subsecretario dijo, bueno, tal vez 12, o podrían ser 28,000, que se redondea a 30, o sea, la mentalidad de que 2,000 vidas no era nada, es un redondeo, ¿no? Como vamos a dejar los centavos en el Oxxo, ¿no? Entonces, cuando dicen que no se van a morir muchos niños, pues yo sí me pongo a temblar, porque ¿cuántos son muchos? Para mí 1 es mucho, muchísimo. Es decir, no podemos aceptar que se muera un porcentaje de la población de menores de edad porque no se tuvo a bien vacunarlos y protegerlos inmunológicamente, ¿no? Entonces, esa respuesta no la puedo dar porque de acuerdo a las autoridades es nunca, pero esperemos que esto pronto comience a cambiar. Pues ojalá que sí sea, mi querida doctora, porque no podemos dejar a los chicos así tan indefensos. ¿No? Y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Conocemos la cifra de mortalidad de niños por la variante Delta? ¿Hay alguna cifra de esa? ¿En el mundo o aquí en México? En México. Quien lleva muy bien esas estadísticas es el doctor Erdely, pero no le he estado siguiendo ahorita ese número, no lo tengo así fresco en la cabeza. Lo que sabemos ahorita con la variante Delta, que sí está ocurriendo, pero necesitamos tomarlo con un grano de sal. Déjenme explicarles. Sí sabemos que hay muchas cosas que son distintas ahora con la variante Delta, sin duda. Se ha vuelto más contagiosa, sí es verdad que también tiene características, si bien no muy agresivas, pero sí hay características de mayor virulencia, de una serie de cosas, ¿no? Ahora lo que hemos visto es más jóvenes y niños infectados, más jóvenes y niños hospitalizados y más jóvenes y niños muriendo que al principio de la pandemia. Entonces, aquí hay una de dos, y lo que no se sabe con certeza es qué tanto de este cambio es atribuible a la variante Delta solo y qué tanto también es atribuible a que hasta tal vez enero de este año los niños alrededor del mundo estaban encerrados, siempre encerrados, y era mucho más fácil tener confinados a los menores de edad, porque mientras que los adultos sí de vez en vez necesitaban salir, pues incluso al supermercado o al trabajo o a esto y lo demás,
los niños se quedaban encerrados. Cuando los niños empiezan a movilizarse y a regresar a las escuelas y a tener más actividades, ha coincidido cronológicamente en la mayor movilidad de las poblaciones de menor edad, con también la propagación predominante de la variante Delta. Entonces sabemos que hay algo distinto con la variante Delta, no sabemos qué tanto de esto que se ha visto de mayor hospitalizaciones y muertes en menores de edad es atribuible a la variante Delta solo o también a la mayor movilización. Y quizá si los menores de edad hubieran estado movilizándose como lo hacen ahora al principio de la pandemia, tal vez no hubiéramos tenido nunca esa sensación de que la enfermedad era solo para los adultos, ¿no? No sé. A lo mejor los estuvieran vacunando, ¿no? Igual sería. Nana, también te quieren preguntar si tú consideras que el asunto de la vacunación es un tema eminentemente económico, ¿por qué no ha habido tanta vacunación en nuestro país? Sí, absolutamente. Se ve, se entiende perfectamente, con mucha claridad, que nuestro gobierno quiere gastar lo menos posible en el control de la pandemia. Por esto somos uno de los pocos países que nunca implementó estrategias para rastreo de contactos en nuestro país, para tener laboratorios en donde se pudieran hacer suficientes pruebas, tener centros de aislamiento para los casos positivos, una serie de cosas. Nunca se quiso gastar en esto y hoy no se quiere gastar en vacunas. Entonces, sí, la única razón, porque no hay una razón científica, no hay una razón médica, todos deben estar vacunados, punto. Y si dentro de 3 semanas se autoriza para los de 5 a 11 años, pues aquí vamos ya a andar de veras muy atrasados, porque no solo nos van a faltar los de 12 a 17, sino que ahora nos van a faltar desde 5 años, ¿no? Y eso sí, dije 13 millones para los de 12 a 17, pero si ahí le agregamos a los de 5 a 11, son otros 15 millones más, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, 28 millones, un poquito arriba de 28 millones de personas, ¿no? Sí, es sin duda, es un asunto puramente económico. No hay nada de ciencia detrás de impedir negarle la vacunación a los menores. Deben ser vacunados, sin duda. Bueno, pues te quieren hacer una pregunta de viva voz, el doctor Aarón. Aarón, si puedes abrir tu micrófono, por favor, y hacerle la pregunta directamente a la doctora Lorian. Muchas gracias, Laura. Doctora, pues antes que nada, muchas felicidades. La verdad es que he tenido oportunidad de escucharla ya en varios foros, desayunos, conferencias y demás. Y ahora que ACOM organizó esta reunión, la verdad es que tenía yo muchas ganas de comentarle y de hacerle esta pregunta. Toda la información que maneja es sumamente valiosa y la verdad es que qué bueno tener personas como usted que nos la comparte, que la conoce, que nos da estas opiniones. En nuestro caso, que somos líderes educativos y que trabajamos en el tema de la escuela y que no somos personas de las autoridades educativas y que por lo tanto mucha de la información que nos comparte, pues la escuchamos, pero no tenemos mucha voz ni voto al respecto porque pues no representamos ninguna entidad, en este caso pública. Me gustaría retomar 3 temas que comenta y con esto hacerle la pregunta. El primero es que bien dice que las escuelas pueden ser un lugar seguro si se hace de manera correcta. El segundo, comenta también usted que debiera de haber sido una actividad esencial desde el inicio el tema de asistir a la escuela, como muchos otros países. Y el tercero es que tenemos que aprender a vivir con el virus, por lo menos durante el siguiente año o 2 años. Tomando eso en cuenta, las personas que le escuchan y las personas que escuchan estas conferencias, desafortunadamente no escuchan todo, escuchan nada más los mensajes que les conviene y las personas que los entrevistan o que nos entrevistan, pues siempre tratan de resumir un tema inclusive amarillista de lo que decimos. Y en este caso me voy a referir a los padres de familia de nuestros colegios. Y lo que los padres de familia de nuestros colegios escuchan es que realmente las escuelas no son lugares seguros, que no tenemos vacunación suficiente en México y toda la información que usted nos comparte que nos lleva a que los padres de familia, muchos de ellos, no quieran llevar a sus niños a la escuela. Entonces, mi sugerencia, siendo nosotros líderes educativos, es que si nosotros tenemos estas 3 bases con las que ya comentaba,
o repetía de usted, sí puede ser un lugar seguro, sí debe ser una actividad esencial y que al final de cuentas tenemos que aprender a vivir con ello. Mi sugerencia es que ese es el mensaje que deberíamos de dar, el darle una tranquilidad a los padres de familia, que sí manden a sus hijos a la escuela y que nosotros, como líderes educativos, veamos de qué manera apoyamos a las escuelas que consideramos que no tienen todos los elementos para ser seguros, para que sí lo sean. Entonces, me parece ser que si cambiamos el discurso y en lugar de continuar comentando lo que el gobierno no está haciendo bien, que es claro que no lo está haciendo bien, pero tampoco vamos a hacerlo diferente nosotros si seguimos atacando el tema, mi sugerencia es que todo el discurso, de aquí por lo menos a todo lo que resta el ciclo escolar, que es muchísimo, y que seguiremos teniendo contagios, sabemos que hoy día la gente se está contagiando más, muchísimo más, fuera de la escuela que dentro de la escuela. Hay decenas de artículos que nos dicen que fuera de la escuela los contagios son muchísimo mayores que dentro de la escuela. Y esto se debe, como usted bien dice, a que dentro de la escuela, utilizando los protocolos adecuados, sí se vuelve un lugar seguro. Protocolos que no necesariamente se utilizan fuera. Por lo tanto, mi pregunta es si realmente podríamos cambiar ese discurso con todas las personas que hablamos con los medios para que los padres de familia se sientan más tranquilos de mandar a sus hijos a la escuela y que realmente sean ellos los que le den el ejemplo a sus hijos del uso del cubrebocas y las medidas que usted está diciendo. Muchas gracias nuevamente, doctora, de verdad. Sí, claro que sí. Creo que sí. Creo que falla, tengo la impresión que falla el mensaje cuando cuando queremos decirle a los padres de familia, no se preocupe, mande a sus hijos, aquí es seguro. Yo creo que ese mensaje falla porque los padres y madres de familia dicen, no, yo sí me preocupo, o sea, no. Yo creo que el mensaje tiene que ser, a ver, el mensaje tiene que ser, aquí entendemos cómo se controlan los contagios y aquí implementamos estas medidas para controlar los contagios. De ahí que este plantel es seguro porque aquí sí llevamos a cabo las medidas necesarias. Creo que hablarlo con mucha claridad con los padres de familia y decirles, sí, entendemos, no todas las escuelas son seguras, no, pero mi escuela sí es segura porque hacemos esto y esto. Creo que eso podría ser un mensaje mucho más efectivo para decirle a los padres más allá creo que todos los padres de familia, la mayoría entienden que la importancia que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? O sea, aquí el daño que va a ser el retroactivo, o sea, va a ser un daño de todo este tiempo perdido o relativamente perdido sin clases presenciales, ¿no? Entonces, pero creo que hay que hacer mucho hincapié, y yo sé, o sea, la Secretaría de Salud lo que está pidiendo, pues es mucho gel antibacterial y eso, ¿no? O sea, ok, está pidiendo tapetes sanitizantes y no sé qué cosa. Bueno, si es una obligación ponerlos, pónganlos, pero ustedes saben que hay muchas otras cosas que se tienen que hacer. Y yo creo que tengo una escuela segura, porque aquí tenemos purificadores, porque aquí tenemos ventilación, porque aquí estamos vigilando la calidad del aire, etcétera, etcétera. Creo que dar ese mensaje de que los mismos directivos y académicos de la escuela comprenden cabalmente cuáles son las medidas que se requieren para volver seguros esos espacios y darle ese mensaje a los padres de familia. Creo que eso cambiaría un poquito la forma como reciben el mensaje y les daría mayor seguridad, quiero imaginar. Muchas gracias, doctora. Tienes toda la razón. Ahí depende mucho de la comunicación, ¿no? De lo que las escuelas estamos haciendo para mitigar y para prevenir de alguna manera estos contagios. Te preguntan, cuando expusimos la parte del control de la pandemia, doctora, te referías a una limitante de distanciamiento social. Te preguntan que a qué se refiere exactamente estas limitantes de distanciamiento social. Es lo que mencioné al final. El distanciamiento social, hay que tener mucho cuidado. La gente cree, sin cubrebocas y sin nada, si yo estoy a 1,5 metros de alguien más, yo ya estoy protegido, y esto es falso. A 1,5 metros o 2 metros estoy más protegido si me distancio, sí, siempre y cuando esto incluya además cubrebocas y un lugar ventilado.
Si el lugar no está ventilado y la gente no tiene cubrebocas, estoy en un lugar, es decir, decir en un aula, vamos a poner, decir una banca sí y una no, una sí y una no, una sí y una no, y luego cerrar todo el salón así, y los niños con el cubrebocas aquí en la boca, y vamos a hacer aquí la clase de canto y todo esto. No, pues esa banca sí, banca no sirve de nada. O sea, aunque tuvieran un solo niño adentro, esa aula es súper insegura, ¿no? Entonces la distancia funciona sí, pero necesitamos concebirla dentro de su contexto adecuado. La distancia funciona siempre y cuando, el distanciamiento social funciona siempre y cuando esté acompañado de el uso de cubrebocas y la ventilación del espacio. Muchas gracias por la aclaración, porque también esa es otra que nos han dicho, ¿no? Estira la mano y mantén distancia, aunque no traigas cubrebocas. Pues no, y con eso ya la hiciste, ¿no? No. Muy bien. Otra pregunta que te hacemos es, con tus conocimientos y experiencia, ¿podremos volver a festivales escolares o a ceremonias cívicas alguna vez? Sí. Y de hecho sí, y particularmente porque estas ceremonias y eventos generalmente se realizan al aire libre. Y al aire libre es exactamente donde queremos estar. Queremos estar el menor tiempo posible dentro de las aulas, las bibliotecas, los gimnasios, las oficinas, es decir, los espacios cerrados el menor tiempo posible. Pero hacer una ceremonia que es al aire libre, en donde sí se guarda la distancia y todos utilizan cubrebocas, pues esto es realmente muy seguro. Es decir, como que nuestras autoridades se les fue con las patas muchísimas cosas. Si recuerdan, al principio una de las instrucciones era, los recreos van a ser adentro del salón, pensando que eso protegía más, y eso es contraproducente. O sea, más allá de que no protege, esto es, imagínense, si se va a hacer el lunch dentro de las aulas, en la hora de comer algo es el único momento del día en donde se van a quitar el cubrebocas para comer, ¿no? Y entonces, particularmente a la hora de comer o beber, que me tengo que quitar el cubrebocas, esto tiene que hacerse en espacios abiertos para disminuir el riesgo, en espacios abiertos con distancia y qué sé yo. Pero yo pienso que si estas ceremonias, y ahora por ejemplo, pues que no hay ceremonias y que no hay, y yo pienso, mejor hubieran dicho, no hay ventanas, ¿no? Quítenle las ventanas a los salones. Las ceremonias de este tipo que se hacen al aire libre, en realidad no tienen por qué ser particularmente peligrosas. Siempre y cuando se guarde la distancia, se utilice cubrebocas, y al aire libre es nuestro espacio más amigable, al aire libre, de hecho. Sí. Pues muchas gracias por esa respuesta. Te preguntan que si tienes conocimiento del avance de la vacuna patria y qué tipo de vacuna será, o si existe la vacuna patria. Sí, parece que por ahí salió ayer o antier una publicación en donde se hace una evaluación de su fase 1, parece, ¿no? Entonces, igual es algo que si lo vemos algún día, no sé, yo recuerdo que por allá del mes de en febrero, marzo, abril, por el mes de mayo del 2020, también se prometió que íbamos a tener muchos ventiladores hechos en México, ¿no? Y hasta la fecha, pues, no hemos visto dónde están, ¿no? Y entonces, pues, la vacuna patria sí, que ni es patria, ¿eh? O sea, no es una vacuna hecha en México de ninguna manera, es una vacuna que tiene tecnología norteamericana y que está usando en muchos otros países también, ¿no? Creo que fue Taiwán, en donde ya se hizo un estudio de fase 1, y que parece que con muy buenos resultados, y que entonces avanza a una fase 2. Es la misma vacuna patria, nada más que allá le llaman de su patria, ¿no? O sea, esa va a ser la vacuna nacional de muchas naciones. De muchas otras naciones. Sí, suena que le falta mucho rato todavía a la vacuna patria, sí. ¿Y qué opinión te merece la vacuna CanSino que nos pusieron a los maestros? Miren, pues yo también tengo la vacuna de CanSino, ¿eh? Yo también recibí la vacuna de CanSino, y honradamente, pues yo sí he estado con muchas ganas de poder tomar un vuelo y ir a Estados Unidos y meterme un refuerzo con Pfizer, ¿no? Miren, la vacuna de CanSino tiene muchos problemas, esa vacuna, en el sentido, no tenemos indicios para pensar que no es una vacuna segura, es decir, no hay nada que nos diga que no lo es. Y se ha vacunado millones de personas con esa vacuna, y hasta ahorita no tenemos ninguna evidencia de que
tenga algún problema de seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, ok, pero su eficiencia, su eficacia, ¿no? ¿Qué tanto nos protege? Desde hace mucho tiempo, y esto fue algo que rápidamente callaron, hubo una conferencia en donde los directivos de CanSino estaban dando una conferencia y admitieron que la vacuna pierde eficiencia después de 6 meses. Es decir, que empieza a declinar la protección que confiere después de 5 o 6 meses. Y en esa conferencia de prensa, el que era alguien de la farmacéutica, que dio esa plática y se hizo después una pequeña conferencia de prensa, dijo, ya estamos haciendo experimentos para un refuerzo de la vacuna y aparentemente tiene muy buena respuesta con un refuerzo y todo eso. Lo que ahorita estamos viendo es todas las vacunas, como Johnson & Johnson y CanSino, que se anunciaron como vacunas de una sola dosis, no funciona. Johnson & Johnson tampoco. Es decir, ahorita Johnson & Johnson ya se volvió una vacuna de 2 dosis. En Estados Unidos ya se pasó el aviso de que toda la gente que tenía una dosis de Johnson & Johnson tiene que ponerse la segunda, ¿no? Y entonces, como que se quiso hacer la ilusión de que íbamos a tener vacunas más sencillas, más baratas y que con una sola dosis, pero la realidad es que no es así, ¿no? Y CanSino tiene el problema adicional de que no tenemos publicaciones científicas sobre los resultados de su fase 3. Y entonces eso nos deja en una incertidumbre muy grande, primero con indicios de que la propia farmacéutica ha reconocido que después de 5 o 6 meses disminuye la efectividad de la vacuna, ¿no? Que se requiere un refuerzo. Bueno, aquí con la renuencia, igual que no quieren vacunar niños, tampoco quieren poner refuerzos. Es decir, ya en muchas partes ya están poniendo el refuerzo de Pfizer, por lo menos a las poblaciones de adultos mayores y más vulnerables, en Europa, en Estados Unidos, y aquí se habló, aquí no vamos a poner terceras dosis, porque dice el doctor López-Gatell que no hay evidencia científica de que eso, en fin. Lo que pienso con la vacuna de CanSino es, miren, la calidad en la vacunación en cada país no se va a poder evaluar hasta después de varios años. Aquí necesitamos saber, si recuerdan, por ejemplo, los escándalos que han habido de las vacunas de aire, que diluyeron de más la vacuna de Pfizer y que en lugar de ponérsela a 6 personas, se la estaban poniendo a 7 o a 8, y entonces, etcétera. Este tipo de cosas no vamos a saber las repercusiones de esto hasta largo plazo, ¿no? Y una de lo que no vamos a saber es cuál va a ser el efecto de que en nuestro país se apliquen vacunas de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Tenemos de todas las marcas, o sea, que la Sputnik, que tiene sus bemoles muy serios, la vacuna Sputnik, la Sinovac, que bueno, sabemos que va a perder protección la gente que recibió Sinovac antes que las demás, y esto ya lo sabemos anticipadamente porque es una vacuna de virus inactivado, y esas vacunas tienden a hacer eso, de perder efectividad más pronto que el resto. Entonces, ya podemos anticipar muchas cosas, pero ¿qué tanto el conjunto de todo esto va a ser? Creo que fue muy desatinado que a un grupo muy grande de adultos mayores al inicio de que se inició la vacunación, se les puso la vacuna de CanSino, muy desatinado, y que pensaron que se iban a ahorrar mucho porque todos los maestros los vamos a vacunar, ¿no? Entonces vamos a ponerles la vacuna más barata, la que es de una sola dosis. Y creo que eso va a salir el tiro por la culata, porque tarde o temprano creo que todos vamos a necesitar, los maestros que fuimos vacunados con CanSino, creo que los que ya rebasaron 6 meses de su dosis, no deberían confiarse demasiado en que tienen protección. Bueno, entonces la recomendación yo creo que sí es buscar alguna otra alternativa y buscar algún refuerzo, sí, sin duda. Muy bien. Hablando de la importancia de las pruebas y considerando que nuestra población en su mayoría pues, son menores de edad en las escuelas, ¿qué opina de las pruebas de saliva? De las pruebas de detección de COVID de saliva. Las pruebas no están disponibles en México todavía de forma comercial. Hay unas pruebas, son pruebas de antígeno, esas pruebas, solo que la muestra es de saliva en lugar de ser nasofaringia, ¿no? Entonces, y se puede hacer con saliva. De hecho, se utiliza también saliva en algunas metodologías para correr pruebas de PCR, para detectar el virus y esto. Pero estas pruebas rápidas de saliva son pruebas de antígeno, que tienen
Miren, lo que ocurre con las pruebas de antígeno es lo siguiente. Sí son pruebas buenas. En realidad no es como las de anticuerpos que de plano eran inservibles para diagnosticar, ¿no? Las pruebas de anticuerpo rápidas son completamente inservibles para el diagnóstico. Las de antígeno no, de hecho las de antígeno sí son pruebas buenas, pero que tienen sus bemoles. Es decir, las pruebas de antígeno fueron diseñadas para hacer, es decir, son muy buenas para detectar la enfermedad en personas sintomáticas. Y esa es la indicación, de que sea en gente sintomática. Si la gente es asintomática, se eleva mucho el índice de falsos negativos. Entonces, va a haber, de ahí que las pruebas de antígeno se necesitan tomar con un grano de sal. Si el resultado sale positivo, se considera es positivo, ya no necesita nada más. Usted tiene COVID-19, se acabó. Pero si salen negativas, no puedo estar segura de que en realidad sea un resultado fiable. Entonces, la indicación es un resultado negativo de una prueba de antígeno, tiene que ser confirmado mediante PCR. Muy bien, entonces, PCR, no nos hablamos de la PCR porque como bien dice doctora, hay muchos falsos negativos, ¿no? Muchos falsos negativos. Que sí debo decir algo, porque si tienen alguna escuela, si alguna de las escuelas tienen la intención de implementar alguna estrategia de vigilancia mediante pruebas, ¿sí? Pueden, sí, claro, pueden hacer uso de esta herramienta de las pruebas de antígeno, ¿ok? Porque las pruebas de antígeno van a disminuir el costo como 10 veces, ¿no? De hacer pruebas de PCR. Y bien, se asume eso, que hay un colchón de inexactitud en términos de los falsos negativos, pero el beneficio que se tiene de poder hacer pruebas masivas versus solo unas pocas porque no alcanza el dinero para hacer masivas con PCR, ¿no? El beneficio se ha visto que es muy, muy grande. Vamos a decir, en California, en el condado de Los Ángeles, hacen pruebas semanales a toda la comunidad, estudiantes y maestros de todas las escuelas públicas. Es decir, no aleatorios, sino a todos. Y el lunes puedes regresar solamente si traes tu prueba negativa, ¿no? Tanto maestros como trabajadores y todo lo demás. Ojalá pudiéramos hacer eso. Ahí lo hacen mediante pruebas de antígeno, de hecho, que por ahí se les debe escapar 1 o 2, ¿no? O sea, pero finalmente sí, por lo menos es una metodología que sí es aceptable cuando hablamos de hacer tamizajes masivos, ¿sí? Y que sí se puede utilizar para hacer este tipo de tamizajes dentro de las escuelas. Pues doctora, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones aquí en el chat. Un agradecimiento. Muchas gracias. De verdad te agradecemos la generosidad de tu palabra, ¿no? La claridad de tus conceptos y que nos ayudes y nos guíes a nosotros que estamos aquí en la responsabilidad de tener a niños. Y como tú sabes, cuando están los niños en la escuela somos como sus tutores, ¿no? Sí. Lo que les ocurra a los chiquitos pues es responsabilidad nuestra. Entonces dimos esa corresponsabilidad con los papás y te agradecemos mucho. Muchas gracias, doctora. Claudia, no sé si quieres agregar algo más. Nada más agradecerle a la doctora su disposición, su claridad y la confianza que deposita en las escuelas que estamos aquí reunidas para ser parte de la solución. Como usted dijo, educación, educación y educación. Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto, de verdad. Gracias. Gracias. Y a todos nuestros afiliados, los quiero invitar el próximo 6 de octubre a una conferencia que impartirá el ingeniero Eugenio Aguilar. Nos hablará sobre indicadores KPI, ya saben, Key Performance Indicators, y cómo nos ayudan a la toma de decisiones en temas relacionados a la educación básica y media superior, en áreas como reinscripciones, como nuevos ingresos, como rotación de personal, como investigación o inversión en marketing. Va a estar muy interesante y va a ser como muy puntual y muy claro, dirigido a instituciones educativas. Les haremos llegar la invitación para que nos puedan acompañar el próximo miércoles. Gerardo. No, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan bonito fin de semana. Bueno, bonita semana, por favor.
Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Claro que doctora, sí. muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego luego a todos. Gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias.